comenzar, vamos a orar. Les pido que ahí donde ustedes pongan su corazón y pongamos delante de Dios este tiempo para agradecer, ¿verdad? Y para pedirle que sea Él y su Espíritu Santo guiándonos en este día. Amén. Padre Santo, en este día, Señor, en este viernes, te agradecemos porque nuevamente nos permites estar aquí reunidas para escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón y sea Él guiándonos, Señor, dándonos el entendimiento y la sabiduría, mi Dios, para comprender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Te pido, Padre, que bendigas a cada una de mis hermanas que están ahí en su casa, Señor, y que hoy han decidido poner delante de ti este tiempo, mi Señor, han decidido escuchar el mensaje que tú tienes para ellas, que ahí donde ellas están, Señor, sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Padre, obrando en sus corazones. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y te agradecemos porque nos permites estar aquí y aún por estos medios, Señor, seguir escudriñando tu palabra, estudiando tu palabra, Señor, y llenándonos. Todos nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenida, hermana Patti, un gusto saludarla. Gracias a Dios por su palabra, que pues es la que nos alienta, la que nos da vida, la que nos ayuda a continuar, a seguir adelante, ¿verdad? Bienvenida, hermana Patti, me da mucho gusto saludarla, que esté acompañándonos en esta tarde. Y pues hoy en esta tarde, hermanas, les traigo pues una palabra muy importante que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy les voy a hablar un poco de una partecita del hermoso libro de Apocalipsis. En él encontramos pues muchas alegrías, ¿verdad? Encontramos muchas cosas que llenan nuestro corazón. Y precisamente una de esas es unos versículos que a mí me gusta mucho leer porque me llenan el alma y me ayudan a tener esperanza. Son precisamente Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Les voy a pedir que abran su Biblia en esos versículos. Amén. Ahí en esa parte de la Biblia vamos a leer un poquito estos dos versículos y otro poquito más. Apocalipsis 3, versículos 20 y 21. Dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Como les digo, estos dos versículos siempre pues, al menos a mí me alientan mucho, me ayudan mucho a saber que mi Dios pues es un Dios que siempre es tan paciente, que siempre está al cuidado, que siempre está a mi lado, apoyándome. Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Yo sé que muchas veces también la utilizamos mucho para decírsela a otras personas, para decirle que Dios está tocando su corazón, que abra su corazón a Dios. Y siempre estamos alentando a otras personas con esta palabra. Pero si realmente nosotros, hermanos, le pusiéramos quizá más atención y analizáramos el contexto, si de esta parte de la Biblia pudiéramos encontrar muchas verdades y muchas cosas de las cuales Dios nos habla como iglesia, ¿verdad? Así que si vemos un poquito los versículos que están antes de estos, podemos darnos cuenta que el Señor tiene que decirnos a nosotros como iglesia qué hacer y qué abrir de nuestra alma, de nuestro corazón, qué dejar de hacer o qué hacer, para que el Señor entre a nuestra vida y cene con nosotros, ¿verdad? Así que vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios en esta parte de el contexto de lo que es. Así que les voy a invitar a que este mismo capítulo
no regresemos, pero al capítulo, desde ahí vamos a estudiar lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Bienvenidos, Ángel, Dalia, me da gusto saludarlos, verlos hoy en esta tarde. Bueno, vamos a empezar, dice, mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes tú? Eres no sabes, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno y abre la puerta, entraré a él y cenaré y él conmigo. Vamos a dejarla hasta ahí. Aquí dice el mensaje a la Odisea, pero vamos a conocer un poquito más lo que la ciudad de la Odisea. Se dice que esta ciudad era una ciudad que se destacaba en toda la provincia romana. ¿Por qué? Porque era muy, tenía gran riqueza. ¿Por qué? Porque su riqueza, su economía, se basaba en tres industrias. La primera, que era el préstamo de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que era el centro bancario más importante de ese lugar. Y además era el primer exportador y productor que era de la mejor lana que existía, la más cara, la más suave, la más brillante, era lo mejor, la lana negra. Además ellos, pues obviamente al tener ese material ellos, pues sus vestiduras y todo lo que fabricaban con ella, como por ejemplo alfombras, pues tenían gran valor, valían mucho, eran muy especiales y caras y famosas aparte, ¿no? Así que ellos tenían esta producción de lana. También contaban con la escuela de medicina. Fíjense nomás, una escuela muy prestigiosa, y su principal orgullo dentro de esa escuela era que eran especialistas en los ojos. Estaban los mejores oculistas. Entonces, estas tres industrias en las cuales ellos se basaban, se sostenían, era lo más importante. O sea que esta ciudad era muy importante comercialmente y pues obviamente era una ciudad pues rica. Entonces, así como aquí, como Hermosillo, que vivimos así pura gente nice, pura gente que pues vivimos bien, ¿verdad? Así esta ciudad, imagínense. También se dice que de esta ciudad salió ese famoso símbolo que usan los médicos, que han visto ustedes, no sé si es una varita con una serpiente. Entonces de este lugar salió ese símbolo, ¿verdad? También esta ciudad dice que pues tenía su lado oscuro, se puede decir, que era que esta ciudad no contaba con una fuente de agua potable, natural, limpia. Esta ciudad, para que el agua pudiera llegar a ellos, debía tener acueductos de agua que les hacía llegar el agua que necesitaban. Pero aparte de eso, esta ciudad colindaba, se puede decir, o estaban otras dos ciudades. Una ciudad era muy conocida,
pero porque tenía aguas termales. A veces he ido a algún lugar en donde dice, yo la verdad nunca he ido, pero sé de gente que ha ido y dicen que la caliente, muy muy caliente. Y está el otro lado de la moneda, hasta otra ciudad que tenía, pero aguas de manantiales, la cual es agua muy fresca. Agua. Llegaban a la ciudad, pero ya mezcladas. Entonces lo que hacía que esta agua pues ya llegara pues tibia, muy tibia. Y yo no sé ustedes, pero por ejemplo aquí en Hermosillo hace mucho calor. Y si ustedes llegan y toman agua tibia, pues imagínense, ¿verdad? Que de ninguna manera nos quita la sed, ni tampoco nos agrada al tomarla. Siempre estamos buscando agua fresca, agua que nos ayude con el calor. Entonces esta ciudad pues tenía eso, aparte de que el agua, los acueductos pues era agua sucia, no era un agua limpia que se pudiera tomar. Entonces, ¿qué pasaba? Que era agua tibia y aparte sucia. Entonces no era agradable. La gente, dicen que la gente nueva, la gente que visitaba, que no era de esa ciudad, pues en cuanto la tomaban, lo primero que hacían era pues escupirla, porque pues no era agradable para ellos, no les gustaba, no la traía. Entonces, estas eran las características de esta ciudad, ¿no? Pero dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la ciudad? Es muy importante porque las características de esta ciudad, el Señor se las habla, si se dan cuenta, en el mensaje que le manda a la iglesia de la Odisea. Él, en cada una de las cosas que Él les habla y les dice, les está diciendo las características de esta ciudad en general, pero se las está hablando a la iglesia, se las está diciendo a su iglesia. Y que es por eso que tiene mucho interés e importancia esto que les estoy mencionando, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo es que el Señor le hablaba a la iglesia por aquí, con las características de esta ciudad, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 15, que dice el 3:15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Eso le dice en el... Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que nos dice esto es que aunque la iglesia de la Odisea estaba presente, no vivía de una forma sincera delante de Dios. No vivía de una forma que realmente dijera, el Señor viera que lo hacían de corazón. Era al igual que esa agua, no era ni fría ni caliente. Tenía un piecito acá y un piecito allá. No rechazaba abiertamente al Señor, pero tampoco lo servían y lo agradaban con corazón sincero. Hoy, en la actualidad, estamos, la iglesia en general, en Cristo, estamos así, de esa manera. Queremos vivir un poquito en el mundo y queremos vivir un poquito en lo que es en Cristo. Pensamos que se puede, que se vale, pero Dios ve todo eso y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo y por qué. Como les digo, esta iglesia pues no servía a Dios de manera sincera, no lo hacía, vivía hipócritamente, para hacer más claro. Él quería vivir bien, que la gente viera bien, mientras estaban quizá como iglesia reunidos, pero afuera ya era totalmente diferente la actitud de estas personas. Entonces era una persona, una iglesia tibia. Vamos a continuar en el 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo cuando leí esta parte de la palabra de Dios, de verdad, cuando el Señor le dice cómo el Señor lo ve y cómo Él se miraba, la verdad que tocó mucho mi corazón, porque a veces caemos mucho en eso. Nosotros nos vemos de una forma y pensamos que Dios lo ve igual. Pero Dios conoce nuestro corazón, como nos hablaba nuestro pastor estos domingos, que Dios
todo lo sabe, todo lo entiende. Y no hay forma de ocultarle a Él nada. Y no hay forma de porque nosotros creemos algo, el Señor lo va a creer también o lo va a ver, porque Él puede ver lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, eso nos hace, al menos a mí esta parte de la palabra me hizo que abriera mis ojos, que me dé cuenta que Dios nos ve de una forma y nosotros nos vemos de otra y nos perdemos de muchas cosas en Dios. Pero volviendo a lo que dice la palabra, esta iglesia, al igual que la ciudad, como les comentaba ahorita, que era orgullosa, autosuficiente y materialista. Eran las tres formas que esta iglesia quería vivir y quería ser. Por eso decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esas son las mismas palabras que usamos cuando vivimos de manera material, cuando pensamos que si tenemos lo material no nos hace falta nada más, cuando vivimos de manera autosuficiente pensando que no necesitamos de Dios en nuestra vida, que no necesitamos para nuestra vida, viviendo de manera orgullosa, queriendo que nada más nos importe sino nuestra opinión, lo que nosotros decimos. Y esta iglesia estaba pasando por eso. Pero fíjense nada más cómo el Señor la miraba, esta iglesia, cómo el Señor la tenía otra opinión de lo que Él decía. Cómo es esta misma se decía, no tengo necesidad, yo soy rica, me he enriquecido. Pero nunca pensaba que Dios lo observa y lo conoce todo. Y fíjense que es chistoso porque se suponía que era una iglesia en la cual llevaba el nombre de Cristo y conocía la voluntad de Dios, conocía las buenas nuevas, porque alguien en algún momento llegó, predicó en ese lugar y conoció a Cristo, se suponía, pero vivía realmente muy diferente a lo que realmente Dios quería de ellos. Entonces, cuando vivimos de esta forma, de manera orgullosa, autosuficiente, materialista, nos apartamos de la voluntad de Dios, de su providencia. Al decir que no necesitamos, que tenemos lo que necesitamos, que tenemos lo necesario, que yo trabajo, yo me gano, yo hago esto, yo hago lo otro. Y siempre el yo, y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de que nuestro Dios es el que nos provee, que nuestro Dios es quien nos va a sostener en cualquier cosa, que a Él es el que le vamos a dar cuentas de absolutamente todo. No hay cosa en este mundo que no le vayamos a dar a nuestro Dios cuenta de lo que hagamos. Por eso, si ustedes se fijan, les voy a leer un poquito el libro de Mateo 24, 35. Ahí lo pueden abrir. Ahí dice el Mateo 24, cuando leí esta parte de la palabra de Dios me recordé mucho este versículo. Cuando dice yo soy rico, no tengo necesidad, yo tengo todo lo que necesito para vivir. Pero realmente la iglesia no tenía nada. Si no tenía a quien es el dueño del oro y de la plata, pues no tenía absolutamente nada, por muchos bienes y que tuviera. Nos dice en Mateo 24, lo tengo apuntado, pero lo voy a leer de aquí de la Biblia. Dice 24, 35, un verso muy conocido, dice nuestra pastora. Ay, no, perdónenme, me equivoqué aquí. Error de dedo, dijo el pastor. El versículo dice, el cielo y la tierra no pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apunté mal no, sí lo tengo bien. Disculpen, hermano, que estoy nerviosa aquí donde me ven. Dice 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas personas que estaban basando esta iglesia, todo su poder, en todo lo que tenían, en todo lo que los sostenía. Dice si ustedes leen la historia de esta ciudad, dice que era una ciudad que arquitectónicamente era muy bonita. Entonces se cree que también era un área que le diríamos ahorita de ricos. Era un área en la que solamente gente de poder, gente de dinero vivía. Entonces
si ahí en ese lugar estaba la iglesia, entonces se cree que también eran personas, la gente que conformaba la iglesia, que era la iglesia, entonces era también gente de poder, gente que tenía su dinero, que tenía buen sustento económico. Entonces, al decirle esto al Señor en la palabra de Dios, en este mensaje que era enviado para ellos, es obvio que ellos tenían todo su corazón, toda su fe, todo su bienestar en las posesiones que tenían, en lo que ellos tenían y en con lo que ellos se sostenían y decían. Pero pues la realidad es que no era así. La realidad es que estaban desventurados, que estaban miserables, que estaban pobres, que estaban ciegos y estaban desnudos. Así los miraba el Señor, así de esa forma. Y qué triste, porque cuántos perdemos también el camino, olvidándonos que lo único que no va a pasar, que lo que siempre va a estar vigente, que lo que es eterno, es la palabra de nuestro Dios. Y esta gente estaba volteando su mirada a lo que tiene fin, en vez de buscar a lo eterno, que es la palabra y la voluntad de nuestro Dios. Fíjense, qué tristeza, ¿verdad? Pues vamos a continuar. En el versículo 17 hay una parte donde el Señor le dice, y tú no sabes. Dice, y no sabes tú, eres un desventurado. Cuando leí esta parte que ahorita les acabo de mencionar, les voy a pedir que abran por favor su Biblia en Santiago 1:22. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta parte de la palabra de Dios. Santiago 1:22. Ahí debería tenerlas. Aquí en esta parte de la palabra nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a vivir según lo que nosotros creemos, según lo que nosotros es verdad, empezamos a engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo será engañarnos a nosotros mismos? ¿Qué significará esto? Cuando se vive uno justificando las acciones de lo que uno hace, de lo que uno dice, que uno siempre anda tratando de hallarle lo bueno, lo correcto, a todo delante de Dios, a todo lo que hacemos, sabiendo, conscientes que lo que estamos haciendo, diciendo, pensando, está mal. Está mal delante de nuestro Dios, por mucho que lo querramos justificar, por mucho que lo querramos poner muy bonito. Entonces, esta iglesia es lo que estaba pasando con ella. Por mucho que se viera muy bonita la iglesia por fuera y que se vieran que estaban sostenidos muy bien, realmente al estar desnudos, al estar ciegos, miserables, estaban engañándose a sí mismos, porque ellos no se daban cuenta de que de esa forma los miraba Dios, porque preferían mirarse o ver o sentirse como ellos se miraban. Para ellos era lo correcto, pero lo único que uno hace como iglesia cuando hacemos eso es engañarnos a nosotros mismos. Y no es un pretexto, no vamos a poder llegar delante de Dios, de la presencia de Dios, y decirle, Señor, es que yo no me di cuenta. Yo pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Claro que no vamos a poder hacer eso, porque Él lo conoce todo. Él sabe las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, la manera en que el por qué y el para qué estamos haciendo tal cosa, Él lo conoce. Así que por mucho que tratemos de justificarnos y justificar nuestras acciones, Dios siempre nos va a decir, nos va a enseñar la manera en que nos está viendo. Así que hay que estar muy atentos a lo que el Señor nos dice. Y si continuamos aquí, en el versículo 18, siempre encontramos la nueva oportunidad que Dios nos da cuando nosotros reconocemos todo lo que les acabo de mencionar antes. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos mal, de que reconocemos que nos estamos haciendo los sorditos, de que nos estamos haciendo los que no nos damos cuenta. Siempre el Señor toca nuestra vida y toca nuestro corazón para que nos volvamos a Él.
A ver, permítame, hermanos. ¿Ya se escucha bien? ¿Sí me oyen? Porque aquí me apareció. ¿Sí me escucha? A ver, avísenme si me escuchan. ¿Sí? ¿Sí me escucha, hermana? Pues creo que la hermana Patti es la que me pone que se va al internet. La hermana Rosalía me dice que sí me escucha. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, otro que me confirme. Ok, todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Como les digo, nos quedamos en el versículo 18. Y nos dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza. Listo. Ahora sí se fue, ahora sí se cortó totalmente. Ya volvimos. Listos, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como les estaba explicando, les estaba diciendo en el versículo 18, después de que el Señor expone a la iglesia, después de que el Señor le habla a esta iglesia y le dice de qué forma lo ve y le hace ver la verdadera forma en que, en que él puede verlo, le dice también, por tanto yo te aconsejo, por tanto yo te digo. Cuando veo esto de yo te aconsejo, se significa, ay, perdón, significa consulta o deliberación. Y sus sinónimos pueden ser de advertencia, opinión, observación, asesoramiento o aviso. Este consejo que el Señor les dice, por tanto yo te aconsejo, era un consejo, pero de advertencia, era un consejo, un aviso, una opinión. Y qué mejor que un consejo de nuestro Dios. Qué mejor consejo podía esta iglesia tomar que el de nuestro Dios. Qué mejor consejo que tomar en cuenta las palabras que el Señor estaba diciendo a la iglesia, para que esta iglesia entonces recapacitara y entonces hiciera lo correcto delante de Dios. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, hermano. Si en nuestra vida hay orgullo, si en nuestra vida estamos justificando acciones, queremos justificar acciones que están mal, queremos vivir engañándonos a nosotros mismos, sabiendo y teniendo en cuenta que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo entiende, tenemos la oportunidad, se nos está dando también esa oportunidad de arrepentirnos, de hacernos de obedecer al consejo de nuestro Dios. Yo sé que a todos y cada uno de los que me están viendo ahorita, Dios habla a su vida, Dios habla a su corazón. Todo es cuestión de que doblemos rodillas ante Dios, de que abramos nuestro corazón a Cristo y le pidamos perdón, nos arrepintamos, ¿verdad? Así que siempre, qué mejor consejo que el de nuestro Dios. En vez de ir a buscar un consejo con mi vecina, en vez de ir a buscar consejo no sé, con mi cuñada, con mi cuñado, con mi jefe, bueno, etcétera, ustedes sabrán, ¿verdad? Porque somos muy buenas para ir a andar pidiendo consejo a otra gente, cuando debemos de ir y pedir ese consejo, pero de nuestro Dios. Ahí siempre vamos a encontrar las opciones y las respuestas correctas. A veces agradable a nosotros, no. Que nos va a gustar a veces, no, pero son las mejores a seguir, porque son las que nos van a dar una vida eterna. Y esto más que nada, siempre lo encontramos en nuestro Dios. Les voy a mostrar dos formas en de lo que puede pasar cuando obedecemos a nuestro Dios y cuando decidimos no seguir el consejo de Dios. Les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, en Proverbios
capítulo 1. Amén. Proverbios capítulo 1. Ahí, en el capítulo 1, versículo 3. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es un consejo de prudencia. En nuestro Dios siempre vamos a tener ese consejo prudente, ese consejo correcto, ese consejo justo que nos va a ayudar a encontrar la solución, la justicia, la equidad a lo que estemos pasando. Qué mejor consejo que buscar siempre o comprar, como dice aquí, yo te aconsejo que de mí compres, que comprar el consejo de nuestro Dios, que optar por buscar siempre el consejo de nuestro Dios. Pero, ¿qué nos dice también este mismo Proverbios capítulo 3, versículo 5? 5-7 dice, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme el mal. Esto dice cuando seguimos ese consejo de Dios. Cuando optamos por buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. No vivir hipócritamente. Me agrada. Yo sé que no es fácil, hermano, sé que es muy difícil porque vivimos en el mundo y a veces nos dejamos llevar mucho por lo que hay en el mundo, por lo que hacen en el mundo, pero debemos de recordar que tenemos un Dios a quien amar y a quien servir y que ha hecho tanto por nosotros que lo mínimo, lo máximo que le podemos dar a nuestro Dios es nuestra obediencia. Es el seguir ese consejo, es el acercarnos a Él como ese Padre amoroso que se acerca a su hijo, lo abraza y lo aconseja, y ese hijo sigue ese consejo porque sabe que es para su bien. Como les digo, a veces no nos va a gustar, a veces nos va hasta a lo mejor molestar, o no nos va a agradar lo que el Señor nos tenga que decir o nos regaña en su palabra, pero ahorita más adelante vamos a ver por qué el Señor lo dice. Vamos a continuar. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado, hermanos. Estuve investigando lo que es el oro refinado y dice que es un oro que es muy suave y maleable. Está libre de corrosión y otras sustancias. Lo contrario a cuando este oro está sucio. Lo contrario a cuando el oro no es limpio. ¿Verdad? A que esta gente necesitaba ser limpio, que necesitaba que el Señor les quitara toda esa corrosión, todo eso sucio que estaban haciendo y viviendo como iglesia, ese pecado que de una u otra forma ellos estaban pasando, viviendo o haciendo como iglesia. Él estaba ofreciendo esta manera de limpiarlos, esta manera de decirles que Él quería y que Él podía, como Dios, hacer de ellos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón refinado, pero también ese corazón refinado listo para moldearse, listo para moldearse a la manera de Dios, y que fuera así capaz de seguir y hacer la voluntad de nuestro Dios como Él lo quería, que estuviera dispuesto, que con gozo, con celo sirviera a Dios, que cada cosa, esto es para mi Dios, esto lo voy a hacer porque es para servir al Señor, porque quiero agradar a Dios, porque quiero hacer las cosas como Él me las ha puesto, cumplir esos propósitos que Dios ha puesto para nuestra vida. Así que esta forma de ofrecerle el oro refinado era para limpiarlo, para quitarle todas esas impurezas, para quitarle todo eso que estaba mal, que estaba en pecado, ¿verdad? Y les dice también vestiduras blancas para vestir. Acuérdense que el Señor miraba a esta iglesia desnuda,
por los mismos pecados, por las mismas hipocresía que estaba viviendo como iglesia. Y estas vestiduras blancas lo que representaba era que al limpiarlos, quitarles esa suciedad, iban a ser vestidos pero y de santidad. Esta iglesia necesitaba ser revestida porque su orgullo, su autosuficiencia y su materialismo la estaba haciendo desnuda, impura delante de nuestro Dios. Imagínense lo importante que es vivir agradando a nuestro Dios, no a nuestra carne, no a lo que la gente, el mundo haga, sino a nuestro Dios. Cuando esta iglesia decida entregarle o decidiera entregarle o a seguir al consejo de nuestro Señor, iba a ser vestida con esa santidad, con esa pureza, con esos vestidos limpios, renovados, que lo iban a hacer agradables delante de Dios, que lo iban a hacer una iglesia humilde de corazón, una iglesia que no fuera orgullosa, sino agradecida, humilde, que fuera siempre dependiente de la voluntad de Dios para su vida, no autosuficiente, sino dependiente de Dios. Siempre es muy importante y recordarnos que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos un tesoro más grande que es nuestro Dios, que cualquier tesoro que podamos tener aquí en la cosa material que podamos tener aquí en la tierra. No nos olvidemos que todas esas cosas pasan. Ahorita lo tenemos, mañana quién sabe. No sabemos, esas cosas pasan tan... miraba el otro día las noticias de una muchacha, quizá ustedes la vieron, que estaba llore y llore por las redes sociales porque le habían robado todo lo que tenía en su negocio. Se había quedado sin absolutamente vacío, unos muebles ahí, pero todo batido, pero no le quedó absolutamente nada. Era su sostén, era su trabajo y se quedó sin nada. Y esta muchacha lloraba desconsolada, triste, porque le habían quitado eso. Y es muy triste cuando ponemos todo nuestro corazón, toda nuestra confianza en esas cosas, en las cosas materiales. Yo no estoy diciendo que lo que le pasó a la muchacha esté bien, claro. Nadie tiene por qué venir y quitar las cosas por las que tú trabajas y son tuyas. A lo que me refiero a nosotros como iglesia es que nuestra confianza, nuestro amor, nuestro cuidado deben estar en nuestro Dios, siempre esperando a que sea Él nuestro proveedor, a que no caigamos en estarnos endeudando, en estar siempre corriendo a querer hacer las cosas por nosotros mismos, sino hasta aprender a esperar en Dios, aprender a hablar con Dios y decirle y expresarle todo lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, y esperar a su respuesta, esperar a que Él nos hable y nos enseñe. Y así esta iglesia, hermanos, esta iglesia se le está ofreciendo vestirla con vestiduras blancas, con esa vestidura que la delante de nuestro Señor, siempre nuevo nacimiento. Esta iglesia espiritualmente estaba muerta. Esta iglesia espiritualmente no tenía ningún tipo estaba muerta. No sentía nada. Se reunían y quizás estaban ahí, pero el Espíritu Santo no estaba Dios. Por eso pensaban y confiaban y hacían todo a como ellos creían. Pero el Señor en su amor les manda este mensaje, les hace ver la forma, les hace ver el camino correcto para hacerlo. También les dice en este versículo, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Se acuerdan que les enseñaba ahorita hace rato que una de las cosas que esta ciudad, la ciudad, no la iglesia, la ciudad era especialista, era especialistas en los ojos, oculistas, y una sustancia que usaban mucho ellos para tenía era el colirio, que todavía se usa, si ustedes lo buscan, todavía se usa mucho. Y este era especial, pero para limpiar el polvo y otras infecciones de los ojos. Entonces el Señor les hace referencia a esto y les dice
unge tus ojos con colirio para que veas. De la misma forma que esta gente, fíjense, se miraba rica, se miraba enriquecida y sin ningún tipo de necesidad. También en una iglesia ciega, orgullosa, ciega, porque no quería ver realmente con sus ojos espirituales y físicos que estaban mal delante de Dios, o más bien no quería reconocer. Estaba engañándose a sí misma. Nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar todo lo que necesitamos, hasta la dirección para llegar a Él. Pero como les digo, en el camino nos perdemos y nos olvidamos y nos vamos y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Nos empezamos a olvidar de la manera que Dios quiere que hagamos las cosas. Porque a veces no es agradable a nuestra carne, nunca va a ser agradable a nuestra carne. Pero si de verdad queremos vivir en Cristo, si de verdad queremos ser una iglesia de Cristo, tenemos que empezar a vivir como Cristo quiere que vivamos, como el Señor quiere que lo hagamos. No lo podemos engañar, no nos podemos decir, es que yo estoy así muy bien, y Él sabe que aquí dentro y fuera de la casa soy la misma, o soy el mismo. Claro que no, Él conoce muy bien nuestro corazón. Así que les dice que limpien sus ojos con colirio. Hay que limpiar también nuestros ojos con colirio, hermanos, limpiarnos y ver qué estamos haciendo mal y reconocerlo como iglesia y pedirle perdón a nuestro Dios. Que seamos que podamos aprovechar esta oportunidad de comprar de nuestro Dios ese oro refinado, esas vestiduras blancas, ese colirio que limpie nuestra alma, que limpie nuestros ojos espirituales, físicos. En el versículo 19 les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí el Señor les dice claramente, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor conocía muy bien esta iglesia y sabía que espiritualmente era una iglesia pues muerta, que realmente no vivía en el Espíritu Santo, que realmente no había un amor puro y sincero hacia Él. Todo eran apariencias, hipocresía. Pero aún así, Él les mandó este mensaje y les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor les estaba diciendo que los amaba y que por ese amor que Él sentía hacia ellos, les estaba mandando ese mensaje diciéndoles de qué forma realmente ellos estaban siendo vistos y de qué forma ellos podían ser salvos, de qué forma ellos podían realmente agradar a Dios. Estaban los dos caminos ahí listos. Era cuestión de que la iglesia, como dice, se arrepintiera, que fuera celosa realmente de servir a Dios, de agradar a Dios con su actuar, con su pensar, con su hablar. Y de esta misma forma, el Señor les hablaba siempre, nuestro Señor tan fiel, siempre tan paciente, tan amoroso. Díganme ustedes, si ustedes no se sorprenden de lo amoroso y fiel que es nuestro Dios, de cómo Él siempre tiene esa paciencia de que cuando tú te pones a hacer cuentas de todo lo que has hecho, cuando tú te pones a hacer cuentas de lo que no has hecho, y te sientas y le dices, Señor, gracias porque solo tu paciencia, tu amor me hacen estar aquí, tu misericordia, tu gracia. Estaba teniendo eso con esa iglesia. Le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nunca pensemos que el Señor no está atento de nosotros. Por ejemplo, el oro refinado, para que realmente esté refinado, para que realmente esté puro, limpio, tiene que ser pasado por fuego, para que salgan todas sus impurezas, para poder limpiarlo. Y de esa reprensión, ese castigo, puede ser que necesitamos pasar por esas pruebas, que necesitamos ser limpios, pasados por fuego para poder comprender y entender lo importante que es agradar a Dios,
lo importante que es servir a Dios como Él nos los pide en su palabra. Ahora, el Señor Jesús quería de esta iglesia que sí hacer de ella, porque si ustedes nos damos cuenta, era la iglesia de la Odisea. Se supone que era una iglesia cristiana que seguía a Cristo, las buenas nuevas de Cristo. Entonces esta iglesia se decía ser cristiana. Él quería verdaderamente una iglesia entregada a Él, una iglesia que fuera transformada por Él, para darle que cada uno de los que conformaban la iglesia realmente fueran hechos nuevos, nacidos nuevos en Cristo, para que entonces pudieran realmente formar la iglesia en Cristo o de Cristo, verdaderos creyentes de Jesucristo. No les dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí precisamente el Señor lo que estaba pidiendo, haciendo, era decirles que Él podía transformarlos, a todos y cada uno de ellos, que Él podía cambiarlos, hacerlos nuevas criaturas, que era lo que ellos necesitaban, que era lo que esa iglesia necesitaba para ser realmente una iglesia de Cristo. No por apariencias, no por hipocresía, sino verdadera, una iglesia verdadera, una iglesia con corazón humilde, con corazón sincero delante de Dios, para que empezaran a ver realmente los propósitos que Dios tenía y qué era lo que realmente ellos como iglesia necesitaban hacer para poder servir a Dios. Y al final, en el versículo 22, se les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en esta tarde, hermanos, yo les quiero decir: el que tiene oído, oiga, dice, ¿verdad? Dice el Mateo 13, 11, si quieren buscarlo. Mateo, o yo se los leo, no hay problema. Mateo 13, 11, que ya lo estuvimos estudiando hace unas semanas. Dice el 13:11: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermano, si tú estás aquí escuchando esta palabra, tú que estás escuchando ahorita en vivo, el que vas a escuchar, es porque tú fuiste, como dice la palabra, se te dio dado el saber los misterios del reino de los cielos. Eres entonces un hijo de Dios, un creyente de Cristo. Entonces, a ti, hoy en esta tarde, Dios te habla y Dios te dice que si tú de una o de otra forma estás viviendo como lo estuvo haciendo esta iglesia, que quizá te has engañado a ti mismo, que quizá el orgullo ha sido más fuerte que tú, la autosuficiencia, y has dejado de lado lo que el Señor ha hecho en tu vida, ha hecho en tu corazón, ha hecho en tu familia, y se te ha olvidado y has decidido amar más otras cosas que el servir y agradar a Dios. Hoy el Señor te está diciendo que te ama, pero que tienes que arrepentirte y volverte a Él, para que entonces así Él realmente pueda entrar en ti, entrar contigo, cenar contigo. Pero para eso necesitas reconocer, necesitamos reconocer que de una o de otra forma estamos actuando mal. ¿Por qué? Porque se nos ha sido dado eso de conocer su palabra, de conocer las verdades, los misterios de nuestro Dios. Y Él quiere decirnos en esta noche que necesita creyentes verdaderos, gente que realmente lo amen con corazón sincero, que le digan realmente con acciones, con pensamientos, que realmente son creyentes y seguidores de Él.
Yo te invito en esta tarde, hermana, a que ores junto conmigo, a que si de una o de otra forma eh, situación o esta palabra ha tocado tu corazón y te has identificado con alguna de las cosas que el Señor nos ha enseñado hoy en este día, yo te pido que oremos y que le pidamos perdón a nuestro Dios y que le pidamos que sea nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros obrando, que no seamos una iglesia espiritualmente muerta, ni una iglesia orgullosa, ni autosuficiente, ni una iglesia que querramos vivir a nuestra manera, o de una manera superficial o en apariencia, sino que seamos realmente una iglesia unida, una iglesia que sea celosa de amar y de servir a Dios, de agradar a nuestro Dios antes que a nada ni a nadie, de exaltarlo con nuestro hablar, de exaltarlo con nuestro actuar, que realmente podamos vivirlo tan fuerte, hermanos, que nuestra familia, quienes nos rodean, puedan ver realmente esa vida nueva y ese cambio que Dios nos da cuando nos arrepentimos y le entregamos realmente nuestro corazón. Así que yo te invito ahí que estás ahí, ora conmigo en este día, ora conmigo y pongamos delante de Dios ese tiempo. Amén. Padre Santo, ya en esta tarde, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, mi Dios, agradecerte porque hoy nos has enseñado lo importante, mi Dios, que es reconocer los pecados delante de ti. Hoy hemos conocido, mi Dios, que nos engañamos a nosotros mismos, que creemos que nos vemos de una forma, pero tú, mi Dios, en tu inmensa sabiduría, Señor, pues tú que todo lo sabes, que todo lo entiendes, Padre, tienes esa manera especial de vernos verdaderamente, Señor, como somos, como está nuestra alma, como está nuestro corazón, Señor. La viste desnuda, así como esta iglesia la mirabas de un pobre, Señor. Así, mi Dios, quizá nos ves a nosotros cuando empezamos a actuar de la manera, Señor, que no te agrada, cuando nos apartamos de tu palabra, cuando nos olvidamos, Señor, que tenemos un propósito, una misión, mi Dios, que cumplir, que tú has puesto en nosotros. Yo te pido, mi Dios, por la nueva esperanza y todos aquellos, Señor, que nos están escuchando, el buen pastor, todos mis hermanos que están escuchando en este día, que están escuchando fuera o que escucharán, Padre Santo, que seas tu Espíritu Santo obrando en sus vidas, mi Dios, y que esta palabra, Señor, toque en lo más profundo de nuestra alma, Señor, y que si hay algo que como iglesia, Señor, estamos haciendo y no te agrada, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, para que nos volvamos a ti y nos volvamos una iglesia unida, Señor, pero unida a ti más que a nada ni a nadie, Señor, que sirviéndote siempre, agradándote, siendo celosos del servicio y el amor a ti. Te agradecemos, Señor, por esta palabra, por amarnos, porque dice tu palabra que tú amas y castigas a los que castigas, Señor, y reprendes a los que amas. Sabemos, mi Señor, que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú nos guardas, mi Señor, y que si habremos de pasar por fuego, mi Señor, seamos una iglesia que esté siempre, siempre, mi Dios, fuerte, sostenida en ti, para que cualquier prueba, Señor, que pasemos, sea, mi Señor, agarrados tan fuerte de ti, Padre, que la pasemos, Señor, sin ningún tipo de problema. Gracias, Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Te agradecemos, te bendecimos y te adoramos hoy en esta tarde, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, gloria a tu nombre, Señor. Pues, muchas gracias, hermanos, me da mucha alegría poder estar con ustedes en esta tarde y poder pues decirles estas palabras que yo sé que pueden tocar lo más profundo, que pueden ser fuertes, pero esto es algo que es individualmente. Cada uno conocemos, como dice, la relación con Cristo es personal. Y cada uno podemos poner delante de nuestro Dios aquello que sabemos que necesitamos poner delante de Dios. Siempre arrepentidos, con un corazón sincero, con un corazón humilde. Él ve eso. Yo le agradezco mucho a Dios que me permite estar aquí con ustedes, que me permite hablarles, que me permite
primero que nada, pues jalarme las orejas a mí, porque yo sé que esto, pues primero toca el corazón de uno. Primero toca el corazón de uno, y cuando yo vi cómo el Señor me miraba, me dio mucha vergüenza y hablé a mi Señor. Así que yo les invito, mediten esta palabra, mediten esta parte de la palabra de Dios y oren a Él, acérquense a Él. Van a ver que siempre Él tiene una respuesta que darnos. Amén.